Y si te dijera que existió un dios egipcio capaz de desafiar la muerte, resucitarse a sí mismo y enfrentar cara a cara al mismísimo caos cósmico, su nombre es Anubis. Pero lo que casi nadie sabe es el oscuro secreto de su nacimiento prohibido, la traición de los mortales que intentaron someterlo y la brutal batalla que casi destruye por completo el inframundo egipcio. Pero espera, porque lo que hizo después no solo lo convirtió en el primer embalsamador de la historia, un maestro absoluto de los rituales funerarios, sino que lo llevó a enfrentarse con su peor enemigo, Set, el dios del caos y la destrucción, en una guerra silenciosa que decidiría el destino de cada alma, de cada juicio y del equilibrio mismo del universo. Anubis no nació como cualquier dios. Su origen es fruto de un amor clandestino y peligroso entre Osiris, dios de la resurrección, y Neftis, diosa de la oscuridad y esposa de Set. Al descubrir la infidelidad, Set, furioso y cegado por los celos, juró venganza. Para proteger a su hijo, Neftis lo escondió en los desiertos más inhóspitos, en la frontera misma entre la vida y la muerte, donde la luz apenas rozaba las dunas y las voces de los muertos susurraban en el viento. Allí, solo entre sombras y arena, Anubis creció hasta ser encontrado por Isis, hermana y esposa de Osiris, quien lo adoptó y lo instruyó en los misterios del más allá. Así, desde su infancia, Anubis quedó marcado para caminar entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Y entonces llegó el desastre. Set asesinó brutalmente a Osiris, desmembró su cuerpo en 14 partes y las arrojó por todo Egipto. Mientras el caos se extendía, Anubis, movido por el amor y la lealtad hacia su padre, emprendió una búsqueda desesperada junto a Isis y Neftis para recuperar cada fragmento perdido. Cuando finalmente lo lograron, Anubis aplicó por primera vez los secretos sagrados del embalsamamiento, purificó el cuerpo, lo ungió con aceites divinos, pronunció los conjuros ancestrales y envolvió los restos en finas vendas de lino. Así devolvió la vida a Osiris, sellando su destino como el primer embalsamador de la historia y estableciendo el ritual que aseguraría la vida eterna para los muertos. Pero lo más increíble es que ese fue solo el comienzo, porque pronto Anubis tendría que enfrentar no solo la traición de los hombres, sino una amenaza mucho más oscura, una fuerza nacida del propio caos primigenio, capaz de devorar el inframundo entero y quebrar el delicado equilibrio que separa la vida de la muerte. En lo más profundo del templo de Anubis, un sumo sacerdote cegado por la ambición comenzó a trazar un plan prohibido, dominar los poderes del dios Chacal y controlar el inframundo a su antojo. Durante meses estudió antiguos textos malditos y rituales olvidados, hasta que, en una noche de luna nueva, convocó a Anubis con un ritual blasfemo, utilizando sangre de sacrificios y círculos de poder. Pero lo que no comprendía era que ningún mortal puede doblegar a la muerte. Anubis apareció en el centro del círculo, envuelto en un aura etérea, sus ojos ardían como brasas cósmicas. Con una simple ruptura del círculo mágico, desató un viento helado que apagó todas las llamas. El sacerdote cayó de rodillas, temblando ante la presencia del dios. En lugar de destruirlo, Anubis pronunció su sentencia, lo condenó a vagar eternamente como un espíritu errante, un alma perdida en la oscuridad de la Duat, como advertencia para todos aquellos que intentaran desafiar el orden sagrado. Mientras los hombres caían en su propia codicia, el verdadero enemigo nunca dejó de acechar. Set, el dios del caos, seguía conspirando desde las sombras. Sabía que si lograba vencer a Anubis, podría reinar no solo sobre los vivos, sino también sobre los muertos. En su guerra silenciosa, Set enviaba espíritus malignos, sombras errantes y tormentas de arena al inframundo, intentando desestabilizar el juicio de las almas y sembrar el caos absoluto. Pero Anubis, con su aguda visión, siempre estaba un paso adelante, patrullando los pasadizos del Duat, interceptando a las criaturas antes de que pudieran corromper el orden. Su vigilancia era implacable. Donde Set desataba oscuridad, Anubis restauraba el equilibrio, manteniendo así el delicado balance que sostenía el universo.
Pero en medio de las sombras del inframundo existía también un rayo de esperanza, Quebechet, la hija de Anubis, conocida como la agua pura. Ella recorría los pasadizos oscuros, portando jarras sagradas, lavando las almas de los difuntos, purificándolas antes del juicio final. Mientras Anubis guiaba a las almas hacia el salón de las dos verdades, Quebechet calmaba sus miedos y aliviaba sus heridas espirituales con el agua divina. Esta faceta paternal de Anubis mostraba un rostro oculto. No solo era el juez severo, sino también el padre protector, cuidando de su hija mientras ambos trabajaban en mantener el orden del más allá. En un mundo de oscuridad, Quebechet era el susurro de la esperanza, recordando a las almas que incluso en la muerte existe redención. Pero entonces emergió la mayor amenaza jamás vista, Apep renacido, una abominación nacida de la ira de Set y alimentada por los ecos del caos primordial. Esta entidad monstruosa comenzó a devorar el inframundo, cerrando los caminos hacia el juicio final y sumiendo las almas en laberintos de oscuridad. Anubis comprendió que solo había una opción: debía hacer lo impensable. Utilizando los antiguos conocimientos otorgados por Thoth, realizó un ritual prohibido y resucitó a sí mismo, fusionando la luz y la sombra en una nueva forma de existencia. Envuelto en un resplandor desconocido, con el ojo de Anubis brillando con el poder absoluto de la verdad, enfrentó a Apep renacido en una batalla cósmica donde cada golpe retumbaba en los cimientos del universo. Finalmente, en un acto supremo de sacrificio, canalizó todo su poder en un rayo de energía que desintegró al monstruo, restaurando el equilibrio. Exhausto cayó, pero Osiris, conmovido por su lealtad, lo resucitó una vez más, otorgándole una nueva luz en sus ojos, la señal de su eterna vigilia. Así, Anubis no solo se convirtió en el guardián de los muertos, sino en un símbolo eterno de renacimiento, justicia y equilibrio cósmico. Su historia nos enseña que ni la muerte es el final, ni el caos tiene la última palabra, porque mientras exista un solo guardián que vigile las sombras, el orden prevalecerá. Si esta historia de traiciones, sacrificios divinos y batallas cósmicas te ha sorprendido tanto como a mí, revienta el botón de like. Déjame en los comentarios qué otra historia de la mitología egipcia quieres que exploremos, y nos vemos en la próxima historia que nadie cuenta, pero todos deberían conocer.